Desde el principio de los tiempos, una pregunta ha susurrado en los rincones más oscuros del alma humana. Una interrogante sobre el destino que aguarda cuando el último aliento se desvanece y el velo entre los mundos se rasga. ¿Qué yace más allá? ¿Son acaso ciertas las fábulas que nos han contado? ¿O existe una verdad más profunda, más solemne, quizás más terrible o esperanzadora de lo que jamás osamos imaginar? Hoy, bajo la luz trémula de la revelación ancestral, nos adentraremos en los misterios del juicio, de la separación eterna y de la esperanza que aún destella en medio de las advertencias más severas. Prepara tu espíritu, pues lo que escucharás podría desafiar todo lo que creías saber. Si sientes en tu corazón la resonancia de estas verdades eternas, si este mensaje comienza a avivar una llama en tu interior, te ruego que nos ayudes a que esta antorcha alcance a más almas. Un simple gesto de tu parte, pulsar el me gusta, compartir esta reflexión con alguien que la necesite o dejar un comentario con palabras que broten de tu espíritu, como un eco de fe. Quizás un Jesús es mi Señor puede ser el canal para que la palabra de Dios se extienda y toque vidas que anhelan la luz. Tu participación es un eslabón en esta cadena de revelación. Silencio. Un silencio denso como el humo de una pira funeraria se cierne sobre las almas cuando se susurra aquella palabra, infierno. Pero, ¿qué imagen acude a vuestra mente fatigada por los ecos del mundo? ¿Acaso no es una caricatura burda, un teatro de guiñol con diablillos de opereta blandiendo tridentes de cartón entre llamas de papel celofán? Un lugar de tormentos visuales casi infantiles en su concepción, donde el castigo se asemeja más a una fábula grotesca que a una advertencia solemne del Altísimo. Se nos ha pintado un averno de exageraciones, un lienzo donde el terror se diluye en lo increíble, donde la magnitud de la separación eterna se pierde entre cuernos y rabos de fantasía. Y si os dijera que esta representación, tan difundida y hasta cierto punto reconfortante en su propia irrealidad, es una sombra, pálida, una distorsión peligrosa de la verdad que ardió en los labios del Mesías? ¿No será que esta visión popular, casi cómica, sirve como un velo para ocultar una realidad infinitamente más profunda, más personal, más aterradora en su serena certeza? La humanidad, en su afán por domesticar lo incomprensible, ha reducido el juicio a un espectáculo de feria, quitándole el peso de la eternidad consciente que el propio Cristo le atribuyó. ¿Por qué esta tendencia a suavizar lo que fue pronunciado con la gravedad de una sentencia divina? ¿Es temor? ¿Es negación? ¿O es acaso una astuta treta para que el alma no tiemble ante la perspectiva de una perdición real y no meramente simbólica? Porque cuando el Nazareno hablaba de las profundidades de la separación, su voz no tejía cuentos para asustar a niños desobedientes. No. Sus palabras, como cinceles divinos, esculpían la imagen de un estado, de un lugar, si queréis llamarlo así, imbuido de una conciencia desgarradora, una existencia palpable más allá del velo de la muerte, y con un eco que resuena por los siglos de los siglos, la eternidad. No hablaba de símbolos vacíos, sino de una consecuencia directa, ineludible, para aquellos que, habiendo conocido la luz, eligieron las tinieblas con voluntad férrea. Podría ser que el infierno popular sea el más grande engaño, no por su ferocidad imaginada, sino por su calculada trivialidad que nos distrae de la verdadera advertencia. Considerad, si tenéis el valor de mirar más allá de las ilustraciones grotescas, la crónica que nos legó el evangelista Lucas, aquella narración que fluyó de los labios mismos del Maestro, la historia del hombre opulento y del mendigo Lázaro. No hay allí diablillos juguetones ni calderos burbujeantes como los pintan los hombres.
hay algo infinitamente más perturbador. Recordad al rico, vestido de púrpura y lino fino, banqueteando cada día en la despreocupación de su abundancia, mientras a su puerta yacía Lázaro, cubierto de llagas, anhelando las migajas que caían de aquella mesa de excesos. Ambos mueren, pues la muerte es el destino común de la carne. Y aquí, en este punto de inflexión, la parábola se despoja de todo simbolismo terrenal para adentrarnos en una realidad postrera y consciente. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo, de paz. El rico, en a cambio, abre sus ojos en el Hades en medio de tormentos. Atended bien, no está inconsciente, no es una mera metáfora de una mala reputación terrena. Está en tormentos, y en esos tormentos alza la mirada y ve a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Su primera súplica no es por el fin de su existencia, sino por alivio. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Es esto un sueño? ¿Una figura retórica? La respuesta de Abraham es tajante y revela la naturaleza de aquel lugar. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Acuérdate, la memoria no ha sido borrada. El conocimiento de su vida pasada, de sus elecciones, de sus omisiones, le acompaña como una sombra ardiente. Sufre y sabe por qué sufre. Su conciencia no está aniquilada, sino exacerbada por el peso de lo irreversible. Y la angustia se profundiza al constatar la brecha insalvable. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No es un estado transitorio, es una condición fijada, eterna. La separación es absoluta, pero la conciencia del rico va más allá de su propio tormento. Ruega entonces por sus hermanos, aún vivos en el mundo. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Veis la profundidad de esta narración? Hay preocupación, hay memoria familiar, hay un entendimiento claro de la justicia y del peligro que corren aquellos que viven como él vivió. Este no es el infierno de las caricaturas. Es un estado de ser consciente, de angustia personal, de memoria intacta, de separación eterna de la fuente de todo bien. Cristo no nos pintó un cuadro para entretener nuestra imaginación morbosa, sino que levantó un velo para mostrarnos la solemne y terrible realidad de una existencia alejada de Dios, una existencia donde la sed es inextinguible y el recuerdo es una llama más. No son diablillos con horcas los que atormentan, sino la propia conciencia, la sed de lo que se despreció, la memoria de las oportunidades perdidas y la inalterable justicia divina. El infierno que Jesús describe no necesita de adornos grotescos para ser temible. Su terror reside en su realidad, en su lucidez, en su implacable eternidad. Hemos preferido la fábula tranquilizadora a la verdad que quema y purifica. Nos hemos conformado con una versión diluida para no enfrentar la elección radical que la vida nos impone a cada instante. La historia del rico y Lázaro no es una mera ilustración moral. Es una ventana a las consecuencias eternas de nuestras decisiones terrenales, un eco de la voz de Cristo advirtiéndonos que el más allá es tan real, tan consciente como la vida que ahora respiramos, y que las llamas que allí consumen no son de fantasía, sino el fuego de una angustia sin fin, nacida de una separación voluntaria y perpetua de la luz.
Meditad en esto, no con el escalofrío superficial que produce un cuento de horror, sino con la profunda solemnidad que merece una verdad revelada por el Hijo del Hombre. Adentrémonos ahora en las cámaras más profundas de la revelación, allí donde las palabras no son meros sonidos, sino llaves que abren portales a realidades veladas. Pues la Escritura, en su insondable sabiduría, no habla de un único destino sombrío con un nombre genérico y vacío. No. Como un cartógrafo de lo invisible, traza con precisión divina los contornos de aquello que aguarda más allá del último aliento. Y para ello se vale de términos distintos, cada uno cargado de un peso específico, de una resonancia particular que a menudo se pierde en la traducción burda o en la prisa del entendimiento superficial. ¿Habéis oído hablar del Seol, del Hades, de la Gehenna? ¿Acaso resuenan en vuestros oídos como sinónimos intercambiables, como simples variaciones de un mismo horror? ¿O cuán lejos de la verdad yace tal suposición? Pues cada nombre es un eco de una faceta distinta del gran misterio de la separación y el juicio. No son lo mismo, y comprender su diferencia es atisbar con mayor claridad el diseño insondable de la justicia eterna. Consideremos primero el Seol, palabra hebrea que exhala el polvo de los siglos, la que resuena en los salmos y en las crónicas de los profetas del Antiguo Testamento. El Seol, en su concepción más antigua, era la morada general de los muertos, el vasto y silencioso reino subterráneo, a donde descendían todas las almas, justas e injustas, tras abandonar el ropaje de la carne. Un lugar de sombras, de espera, un destino común donde la vida terrenal cesaba y comenzaba un estado de existencia disminuida, casi fantasmal. Leemos en el Salmo aquel lamento que se eleva como plegaria y advertencia. Los malvados volverán al Seol, así como todas las naciones que se olvidan de Dios. Aquí, el Seol se presenta como el destino inevitable de aquellos que han vivido en abierta rebelión contra el Altísimo, el punto final de su senda de impiedad. Sin embargo, no era exclusivamente un lugar de castigo en todos los contextos. Era, más ampliamente, el sepulcro universal, el destino ineludible de la mortalidad. Jacob, llorando la supuesta muerte de su amado José, clamaba: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Job, en su angustia, anhelaba el Seol como un escondite del sufrimiento terrenal. Era, pues, un concepto complejo, un velo sobre el cual se proyectaban tanto el temor al olvido como la sombría certeza del fin de los días bajo el sol. Pero el tiempo, que madura los frutos y revela los secretos, también permitió que la luz divina aclarara progresivamente la naturaleza de este destino. Luego, con el fluir de los siglos y la llegada de la plenitud de los tiempos, la lengua griega del Nuevo Testamento nos presenta el término Hades. ¿Es acaso una nueva invención? No, es la traducción, la resonancia helénica de aquel antiguo Seol hebreo. El Hades, en las escrituras apostólicas, a menudo describe ese estado intermedio, ese lugar de espera de las almas que han partido, pero que aún aguardan el juicio final. Recordad nuevamente la parábola del rico y Lázaro, donde abre los ojos el opulento tras su muerte, en el Hades, atormentado en llamas. No es aún la condena definitiva, pero ya es un lugar de conciencia, de angustia, de separación de la paz de los justos. El Hades, pues, hereda esa cualidad de antesala, pero con una distinción más clara entre el sufrimiento de los impíos y el consuelo de los justos en compartimentos separados, como se evidencia en el seno de Abraham. Es un lugar de retención, pero no el destino último. Su naturaleza temporal queda sellada en la visión apocalíptica de Juan, cuando contempla el juicio final. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Prestad atención a esta sentencia. El Hades mismo, esa morada de los muertos, ese estado intermedio, tiene un fin. Es arrojado, consumido, aniquilado en algo aún más terrible, más definitivo. Por tanto, el Hades no puede ser el infierno final del que habló el Mesías con tanta solemnidad. Y esto nos conduce, con un temor reverente, al tercer término, el más estremecedor de todos, la Gehenna. Este no es un nombre abstracto, ni una invención poética. Jesús mismo lo pronunció, y al hacerlo, evocaba una imagen pavorosa grabada a fuego en la memoria de sus oyentes. La Gehenna, o el Valle de Hinnom, era un lugar real, un barranco al sur de Jerusalén, tristemente célebre en la historia de Israel. Allí, en tiempos de apostasía, reyes impíos habían ofrecido a sus propios hijos en sacrificio a dioses paganos, quemándolos en el fuego. Con el tiempo, este valle se convirtió en un vertedero de basuras de la ciudad, un lugar donde los desperdicios, los cadáveres de animales y los cuerpos de criminales insepultos eran arrojados y consumidos por fuegos que ardían continuamente para purificar el aire y evitar pestes. Gusanos pululaban entre la podredumbre y el humo nauseabundo se elevaba incesantemente. Cuando Jesús, entonces, hablaba del peligro de ser arrojado a la Gehenna, como leemos en el Sermón del Monte, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego de la Gehenna. No estaba usando una metáfora ligera, estaba invocando la imagen más gráfica de destrucción total, de rechazo absoluto, de un tormento consciente y sin fin, simbolizado por aquel fuego que no se apagaba y aquel gusano que no moría. La Gehenna, en labios de Cristo, representa el infierno final, el lago de fuego del que habla el Apocalipsis, la perdición eterna, la separación definitiva e irrevocable de la presencia y la gloria de Dios. No es un lugar de espera, sino de sentencia cumplida. No es el Seol de los patriarcas, ni el Hades de las almas en tránsito. Es el destino último de aquellos cuyos nombres no fueron hallados escritos en el libro de la vida. Así pues, ved cómo la Escritura distingue con precisión lo que la mente humana tiende a confundir. Seol, el reposo sombrío del antiguo pacto. Hades, el estado intermedio del nuevo, donde las almas aguardan. Y Gehenna, el fuego inextinguible del juicio final, la advertencia más solemne de nuestro Señor. ¿Por qué, entonces, se ha generalizado una visión tan monolítica, tan indiferenciada? ¿Acaso la simplificación nos aleja de la urgencia del mensaje, de la necesidad de discernir nuestro propio camino con temor y temblor? Reflexionad sobre estas palabras, pues en la distinción yace la claridad, y en la claridad la posibilidad de una elección verdaderamente informada ante el misterio que nos aguarda a todos. Y si la morada de los perdidos no es un monolito de tormento uniforme, sino un abismo con profundidades y sombras diversas, ¿qué diremos entonces del juicio que la precede? ¿Acaso la balanza divina pesa a todas las almas con una misma medida, sin distinguir el grano de la paja, la intención del acto, la luz recibida de la tiniebla escogida? La mente humana, en su anhelo de simplicidad, a menudo concibe la sentencia final como un acto único, un veredicto homogéneo para todos los que se apartaron del sendero estrecho. Pero la voz de aquel que es la verdad misma nos susurra una melodía más compleja, una sinfonía de justicia tan perfecta en sus matices que escapa a nuestra comprensión finita, aunque su eco resuene con pavorosa claridad en las Escrituras. El juicio no será igual para todos, porque el castigo eterno,
oh almas que escucháis bajo esta luz trémula, parece albergar diferentes niveles de severidad, como diferentes son los abismos del mar y distintas las alturas de los cielos. No, es esta una conjetura nacida de la especulación ociosa, sino una verdad que se desprende de las propias palabras del Mesías, aquel que conoce el corazón del Padre y la medida exacta de su justicia. Considerad su lamento, su severa admonición sobre las ciudades impenitentes de Galilea, aquellas que fueron testigos privilegiados de sus milagros, oyentes directos de su enseñanza transformadora. Recordad sus palabras, afiladas como espada de doble filo, cuando clamó: «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza». Tiro y Sidón, ciudades paganas, sumidas en la idolatría y la vanagloria del mundo, ajenas al pacto y a las promesas. Y sin embargo, el justo juez declara que, de haber recibido tal caudal de revelación, su respuesta habría sido de quebranto. Pero la advertencia no se detiene ahí, se agudiza, se vuelve más penetrante al dirigirse a la ciudad que fue su propio centro de ministerio terrenal. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma. Aquel nombre que es sinónimo de perversión y de juicio fulminante, la ciudad consumida por el fuego y el azufre, celestiales como testimonio perpetuo de la ira divina contra la depravación. ¿Qué nos dice entonces el Señor? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Deteneos aquí un instante y permitid que el peso de estas palabras se asiente en vuestro espíritu, más tolerable para Sodoma que para Capernaum. ¿Cómo puede ser esto? Capernaum no era una ciudad de infames perversiones como Sodoma. Era el lugar donde el Hijo de Dios caminó, enseñó, sanó a los enfermos, expulsó demonios y manifestó la gloria del reino. Sus habitantes oyeron la voz de la gracia y contemplaron el poder del amor encarnado. Y precisamente por esta inmensa luz recibida, por esta cercanía al manantial de la vida, su responsabilidad era infinitamente mayor. Su impenitencia no nacía de la ignorancia absoluta, sino de un corazón endurecido ante la evidencia abrumadora de la verdad. A quien más se le dio, enseñó el Maestro en otra ocasión, más se le demandará. Este es el principio ineludible de la justicia divina. No se trata de una crueldad arbitraria, sino de una perfecta proporcionalidad. La magnitud del privilegio no aprovechado se convierte en la medida de la culpabilidad. El conocimiento de la voluntad divina, cuando es despreciado, agrava la ofensa. ¿No tiembla el alma al considerar que aquellos que han danzado más cerca de la hoguera sagrada, si le vuelven la espalda, enfrentarán un frío más intenso en las tinieblas exteriores? Este principio de una justicia ponderada, que considera las obras y la luz recibida, no es exclusivo de las enseñanzas del Señor. Resuena también en la pluma del apóstol Pablo, aquel fariseo transformado en heraldo de la gracia, cuando escribe a los creyentes en Roma, con la solemnidad de quien ha vislumbrado los misterios del juicio divino, declara: porque Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. No como medio para alcanzar la salvación, pues esta es don inmerecido, sino como testimonio del corazón, como evidencia de la senda elegida. Las obras, en este contexto de juicio, revelan la naturaleza del árbol, si produjo frutos de justicia o espinos de rebelión. Para aquellos que perseveran en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad, se les dará vida eterna. Pero
para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, habrá ira y enojo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y en esta dispensación de justicia no hay acepción de personas para con Dios. ¿Implica esto entonces que el abismo mismo tiene sus gradaciones? ¿Que la oscuridad de la perdición no es un manto uniforme, sino una vestidura tejida con hilos de diferente negrura, según la magnitud de la luz que fue rechazada y la profundidad de la iniquidad cometida? Las Escrituras parecen indicarlo, con una sobriedad que hiela la sangre. No nos corresponde especular sobre los detalles de esa geografía del dolor, pues el velo no ha sido completamente descorrido. Pero el principio permanece. La justicia de Dios es perfecta, y su juicio será administrado con una precisión insondable, donde cada alma recibirá lo que corresponde a la totalidad de su ser y de su hacer, a la luz que le fue ofrecida y a la respuesta que dio. ¿Nos consuela o nos aterra pensar en una justicia tan meticulosa? Quizás ambas cosas. Consuela saber que ninguna injusticia quedará sin ser rectificada, que ningún bien pasará desapercibido. Aterra considerar la inmensa responsabilidad que conlleva cada rayo de verdad que ha iluminado nuestro entendimiento. ¿Vivimos acaso como si todas las sendas de perdición condujeran a un mismo destino indistinto? ¿O reconocemos que hay caminos que se hunden en abismos aún más profundos por haber despreciado una gracia mayor? Que esta reflexión no nos conduzca a la parálisis del temor, sino a la urgencia de una fe viva, a la diligencia de una vida que responda con gratitud y obediencia a la inmensurable luz que por pura misericordia ha resplandecido sobre nosotros. Un eco antiguo, una pregunta cargada con el peso de lágrimas y dudas no expresadas, resuena en los corredores del pensamiento humano. ¿Es el infierno la prueba irrefutable de que Dios, el Altísimo, el Padre de las luces, es en verdad un ser malévolo, un déspota celestial que se complace en el sufrimiento eterno de sus criaturas? Esta interrogante, afilada como obsidiana, ha herido la fe de muchos y ha servido de escudo a aquellos que desean justificar su lejanía de lo sagrado. Se pinta entonces un creador con rasgos de tirano, un artista divino que esboza con deleite paisajes de tormento sin fin. Pero, ¿y si esta visión, tan extendida como dolorosa, nace de una comprensión fragmentada de la naturaleza divina, una mirada que aísla un atributo de Dios, su justicia, y lo despoja del contexto luminoso de su santidad, su amor y, crucialmente, del don más peligroso y sublime que otorgó a la humanidad, el libre albedrío? Porque el infierno, tal como se desprende de la palabra revelada, no es el taller de un sádico cósmico, sino la expresión consumada de una justicia perfecta ante el pecado voluntario y no arrepentido. Es la consecuencia última, la estación final de un camino elegido con libertad terca por aquel que, habiendo sido invitado al banquete de la luz, optó deliberadamente por la oscuridad exterior. Dios, en su esencia más pura, es santo. Y la santidad, por su misma naturaleza, no puede cohabitar con la impureza persistente, con la rebelión que se niega a deponer las armas. Sería justo un universo donde el mal no tuviera consecuencias definitivas. ¿Sería amoroso un Dios que forzara su presencia sobre aquellos que la rechazan con cada fibra de su ser? Considerad el don de la voluntad. Dios no creó autómatas programados para la adoración, ni siervos encadenados a un destino ineludible. Creó seres a su imagen, con la capacidad de elegir, de amar libremente, de corresponder a su llamado o de darle la espalda. Y esta libertad, para ser auténtica, debe incluir la posibilidad trágica de un rechazo absoluto y final. El infierno,
en esta perspectiva solemne, no es tanto una imposición activa de Dios como la ratificación divina de una elección humana. Es el alma obteniendo aquello por lo que luchó con ahínco, una existencia sin Dios. Pero, ¿es este un Dios que desea tal separación? Escuchad el clamor que atraviesa los siglos, la voz del Eterno que resuena a través de sus profetas. El apóstol Pedro, iluminado por el Espíritu, nos asegura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca. Estas palabras no son el susurro de un ser indiferente, sino el latido de un corazón paternal que anhela la reconciliación. La paciencia de Dios no es debilidad, sino la extensión de su misericordia, una oportunidad ofrecida una y otra vez para que el alma errante encuentre el camino de regreso. Y si retrocedemos aún más en el tiempo, hasta los días del profeta Ezequiel, oímos una declaración aún más vehemente, un juramento divino que debería hacer temblar los cimientos de cualquier acusación de crueldad. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No me complazco en la muerte del impío. Puede haber una afirmación más clara del corazón divino. Dios no encuentra placer en la perdición. Su gozo está en la vida, en la restauración, en el regreso del Hijo pródigo. El llamado es constante: volveos, volveos. ¿Por qué moriréis? La pregunta divina no es una condena, sino una súplica cargada de una tristeza insondable ante la obstinación humana. Si Dios anhela que todos se salven y si su poder es infinito, ¿por qué existe entonces la posibilidad de la perdición? La respuesta yace, una vez más, en el misterio insondable del libre albedrío y en la naturaleza intrínseca del amor. Un amor forzado no es amor. Una comunión impuesta es una prisión. Dios, en su infinita sabiduría y amor, permite que la elección del hombre tenga consecuencias eternas. Si un alma, a lo largo de toda una vida de oportunidades y llamados, persiste en su rechazo a la luz, a la gracia, al amor que se le ofrece, ¿qué más puede hacer un Dios que se niega a violentar la voluntad de su criatura? El infierno, entonces, podría entenderse como el punto donde Dios, con un dolor que solo Él conoce, dice: hágase tu voluntad, no la mía. Es la oscuridad que queda cuando se rechaza la luz de forma definitiva. Es el vacío que se experimenta cuando se corta todo, lazo con la fuente de toda vida y todo bien. La crueldad no reside en Dios, sino en la naturaleza misma del pecado, que es inherentemente destructivo y separador. El fuego del que se habla ¿no podría ser también el fuego de la propia conciencia, el tormento de reconocer la verdad demasiado tarde, la angustia de la autoexclusión de la única fuente de gozo verdadero? ¿No es acaso la mayor justicia permitir que una criatura que ha luchado por la independencia de su Creador la obtenga en su forma más absoluta y aterradora? Es una justicia que respeta la dignidad de la elección, aunque esa elección conduzca a la desolación. Sería más bueno un Dios que anulara nuestras decisiones, tratándonos como a infantes perpetuos, incapaces de una elección significativa. ¿O es su bondad tan profunda que se arriesga al dolor de ser rechazado para permitir la posibilidad de un amor genuino? La pregunta sobre la maldad de Dios ante la realidad del infierno se desvanece cuando comprendemos que su justicia es tan infinita como su amor, y que ambas emanan de una santidad perfecta que no puede ni tolerar el mal ni aniquilar la libertad que Él mismo nos concedió. El infierno, entonces, no prueba que Dios sea malo,
Prueba que el pecado es terrible, que la libertad es real y que las elecciones tienen un peso eterno. Y sobre todo, subraya el anhelo divino, expresado con paciencia y súplica a lo largo de toda la historia humana, de que ninguno se pierda, sino que todos encuentren el camino a la vida. Llegamos ahora a un umbral donde toda senda converge, donde cada vida, cada secreto, cada elección será desvelada bajo una luz que no admite sombras. Pues existe un día, una hora señalada en los anales del tiempo y la eternidad, que se cierne sobre la historia humana como una montaña inamovible, el juicio final. Y esta no es una mera posibilidad, ni una doctrina sujeta al vaivén de la creencia o la incredulidad humana. No, es una certeza innegociable, un decreto divino tan firme como las estrellas en el firmamento, tan inevitable como el sol que rasga las tinieblas del alba. Que nadie se engañe, pensando que este es un asunto reservado para aquellos que transitan los senderos de la fe o se congregan bajo el nombre de alguna deidad. ¡Oh, no! La Escritura proclama con voz de trueno que todos, absolutamente todos los que han respirado el aliento de vida sobre esta tierra comparecerán, desde el rey que ciñó corona de oro hasta el mendigo que vistió harapos, desde el sabio que escudriñó los misterios del universo hasta el simple labrador que sembró su pan con el sudor de su frente, desde aquel que invocó el nombre sagrado con fervor hasta aquel que lo negó con soberbia. Ninguno escapará a esta cita cósmica. La fe o la falta de ella no exime de la comparecencia, pues el juez es el creador de todos, y su jurisdicción se extiende hasta los confines más remotos del ser y del tiempo. Imagináis por un instante la magnitud de tal convocatoria. Un silencio expectante cubrirá los cielos y la tierra, y ante un trono de indescriptible majestad se abrirán los libros. No libros de papel y tinta, sino los registros indelebles de cada existencia. Juan, el vidente de Patmos, en aquella revelación que le fue concedida como un torrente de fuego y luz, nos describe esta escena con pavorosa claridad. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Aquí no valdrán las excusas ni las justificaciones vanas. Cada acto, cada palabra proferida en la intimidad o proclamada en las plazas, cada omisión culpable, cada intención oculta en los pliegues más profundos del corazón, todo será expuesto a la luz implacable de la verdad divina. Las obras, en este contexto final, no son el medio por el cual el hombre se gana el favor de Dios, pues la salvación siempre ha sido y será un don de su gracia soberana. Pero las obras sí son el testimonio ineludible del camino que cada alma eligió en su peregrinaje terrenal. Son el fruto que revela la naturaleza del árbol, la evidencia que corrobora la fe profesada o la rebelión encubierta. Y tras el escrutinio de esos registros eternos, donde nada queda oculto y ninguna verdad puede ser torcida, vendrá la sentencia. Y esta sentencia no será un castigo temporal ni una corrección pasajera. Será una separación definitiva, una bifurcación eterna de destinos. El propio Hijo del Hombre, en sus enseñanzas sobre los últimos tiempos, nos advirtió de esta solemne división, utilizando la metáfora del pastor que aparta las ovejas de los cabritos, y concluye su discurso con palabras que resuenan con la irrevocabilidad de un decreto sellado, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. Dos destinos diametralmente opuestos, sin puentes que los conecten, sin posibilidad de tránsito entre ellos una vez pronunciada la palabra final. Para unos,
la plenitud de la comunión con la fuente de toda vida, un gozo que no conoce ocaso, una paz que excede todo entendimiento. Para otros, la consumación de su elección de vivir apartados de esa misma fuente, una existencia en la oscuridad exterior, donde la ausencia de Dios se convierte en la esencia misma del tormento. No es esta una doctrina para infundir un terror paralizante, sino para despertar el alma a la gravedad de sus decisiones. Dios, en su infinita paciencia, como ya hemos contemplado, no desea que ninguno perezca, y su corazón no se complace en la muerte del impío. Pero su santidad y su justicia no pueden ser burladas eternamente. Si un alma, a pesar de los innumerables llamados de la gracia, a pesar de los susurros del Espíritu y las advertencias de la conciencia, persiste en su rebelión y elige amar las tinieblas más que la luz, ¿qué puede hacer un Dios justo sino confirmar esa elección y permitir que esa alma experimente la plenitud de su separación autoimpuesta? El juicio final es, en este sentido, el momento en que la libertad humana, con todas sus consecuencias, es honrada en su máxima expresión. Es la culminación de la historia, donde la justicia divina, perfecta y equitativa, prevalecerá sin atenuantes. ¿Hemos considerado alguna vez la solemnidad de ese instante? Vivimos con la conciencia de que cada día estamos escribiendo en esos libros eternos, con nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestras omisiones. Que nadie piense que podrá evadir este encuentro ineludible, ni que sus argumentos o su incredulidad podrán alterar el curso de la justicia divina. El juicio final es innegociable porque emana de la naturaleza misma de un Dios que es perfectamente santo, justo y verdadero. Y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que esta verdad no nos aplaste, sino que nos impulse a buscar refugio en aquel que es nuestro abogado y nuestro Redentor, para que en aquel día nuestro nombre sea hallado escrito en el libro de la vida. Una vez que el velo del juicio ha caído y los destinos han sido sellados con la marca de la eternidad, una pregunta persiste en el aire, cargada de un temor ancestral. ¿Qué hay realmente en el infierno? ¿Cuál es la naturaleza de esa existencia separada, de ese castigo que la Escritura describe con imágenes que hielan el alma y estremecen la conciencia? La imaginación humana, a menudo desbocada, ha pintado cuadros de tormentos extravagantes, pero debemos despojarnos de tales fantasías y aferrarnos a los contornos que la revelación divina nos ofrece, pues son estos, y no nuestras conjeturas, los que portan el peso de la verdad. La Biblia, en su solemne lenguaje, describe el infierno, la gehenna, como un lugar, un estado, caracterizado por elementos recurrentes y pavorosos: fuego, tinieblas, dolor y un aislamiento que trasciende toda soledad terrenal. Consideremos primero la imagen más persistente, la más universalmente asociada con la perdición: el fuego. El Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, advierte con una gravedad que no admite paliativos sobre el miembro que nos hace caer, diciendo que es mejor cortarlo y entrar en la vida manco o cojo, que ser arrojado al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego que nunca se apaga, no una llama efímera, sino una conflagración perenne, un ardor inextinguible que consume sin aniquilar. Y junto a este fuego, el gusano que no muere, imagen que evoca una corrupción incesante, una descomposición que no encuentra fin. Quizás el tormento interno de una conciencia que roe sin descanso, el recuerdo imborrable de la gracia despreciada. Este fuego es meramente físico,
¿O es acaso la manifestación sensible de una angustia espiritual indescriptible, la agonía de un alma permanentemente separada de su Creador, la fuente de toda luz y calor vital? La Escritura no se detiene en detalles forenses, pero la imagen es clara, un sufrimiento consciente, agudo y perpetuo, pero paradójicamente junto al fuego se nos habla de tinieblas. En el Evangelio de Mateo, Jesús describe el destino de aquellos que son rechazados del banquete celestial. Serán echados a las tinieblas de afuera, tinieblas exteriores, un lugar desprovisto de la luz de la presencia de Dios, una oscuridad que no es simple ausencia de iluminación física, sino la profunda negrura de la separación absoluta de aquel que es la luz del mundo. Si Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, entonces un estado completamente apartado de Él es, por definición, la más densa oscuridad. ¿Puede haber mayor tormento que la privación eterna de toda fuente de bien, de toda belleza, de toda esperanza, sumido en una noche sin estrellas y sin promesa de aurora? Y en esas tinieblas, en ese fuego, la Escritura nos dice que habrá dolor. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro, expresión de una tristeza insondable, de un arrepentimiento tardío y estéril, la comprensión plena de la magnitud de la pérdida, el lamento por una eternidad malograda. Un llanto que no trae alivio, sino que es el eco constante de una desesperación sin fin, y el crujir de dientes, imagen de una agonía extrema, de una rabia impotente, de una frustración absoluta ante un destino sellado por las propias elecciones. Es la manifestación externa de un tormento interno que no encuentra consuelo ni escape. Es el rechinar de una voluntad que aún en la perdición quizás persiste en su enemistad, o que se consume en la futilidad de su propia rebelión. A esto se suma el aislamiento. Si el cielo es comunión perfecta con Dios y con los redimidos, el infierno es la antítesis, la soledad radical. Aunque las Escrituras no describen explícitamente una geografía detallada, la esencia de ser echado fuera, de estar en tinieblas exteriores, sugiere una ruptura total de toda relación significativa y amorosa. Es la fragmentación del ser, la incapacidad de conectar, el encierro en la prisión del propio yo, magnificado por la ausencia de toda gracia. Pero más allá de estas descripciones que apelan a nuestros sentidos y a nuestra comprensión del sufrimiento, yace una verdad aún más profunda, más aterradora si cabe. El infierno es más que sufrimiento físico, es, en su esencia más íntima, un vacío eterno del alma. Es la carencia absoluta de Dios. Si Dios es la fuente de toda vida, todo amor, toda alegría, toda paz, toda bondad, toda belleza, entonces un estado de existencia donde Dios está completamente ausente, no porque Él lo desee, sino porque el alma lo ha elegido así de manera definitiva, es la privación de todo aquello que da valor y significado a la existencia. Imaginad un hambre que nunca se sacia, una sed que jamás se apaga, no de agua o pan, sino de aquello para lo cual el alma fue creada, la comunión con su Hacedor. Es el anhelo eterno e insatisfecho, la conciencia perpetua de haber perdido el bien supremo, el único que podría haber llenado el abismo del corazón humano. Este vacío no es una mera ausencia pasiva, sino una carencia activa y dolorosa, una implosión del ser que no encuentra asidero ni consuelo. El alma, creada para reflejar la gloria divina, se encuentra en una oscuridad que es la negación de su propósito fundamental. ¿Es este el gusano que no muere? ¿La conciencia eternamente torturada por lo que pudo ser y no fue, por el amor rechazado, por la verdad despreciada? La Escritura usa estas imágenes terrenales, fuego, oscuridad, llanto, gusanos, para
apuntar a una realidad espiritual que excede nuestra capacidad de comprensión plena. No son para satisfacer una curiosidad morbosa, sino para advertirnos con la mayor solemnidad posible sobre las consecuencias últimas de vivir y morir en enemistad con el Dios que es amor, pero que también es justicia y santidad. Que esta contemplación no nos lleve a la desesperación, sino a aferrarnos con mayor ahínco a la mano extendida de aquel que vino precisamente para librarnos de tal destino, aquel cuyo sacrificio abrió un camino para escapar de las tinieblas y entrar en su luz admirable. Hemos transitado por senderos sombríos, vislumbrando imágenes de fuego inextinguible y tinieblas exteriores, escuchando ecos de llanto y crujir de dientes. Pero hemos llegado al núcleo, a la médula misma de lo que la Escritura denomina perdición eterna. ¿O son estas descripciones, por aterradoras que sean, apenas velos que insinúan una realidad aún más profunda, una condena que trasciende la mera aflicción de los sentidos? Pues os digo, a la luz temblorosa de esta verdad, ancestral, que lo peor del infierno, la quintesencia de su horror, no reside en las llamas que puedan consumir ni en la oscuridad que pueda ahogar. Estos son, quizás, símbolos pavorosos de una tragedia infinitamente mayor, la de ser excluido para siempre, de manera irrevocable y consciente, de la presencia del Dios vivo, la fuente de todo bien, de toda luz, de toda vida. Imaginad por un instante, si es que la mente puede concebir tal desolación, un universo despojado de Dios. No un universo donde Dios está oculto o distante, sino un estado de existencia donde su presencia ha sido retirada por completo. ¿Qué quedaría? Si Dios es amor, su ausencia es el reino del egoísmo absoluto, del odio estéril, de la incapacidad total de experimentar o expresar afecto genuino. Si Dios es luz, su ausencia es la negrura más insondable, una oscuridad que no es solo física, sino espiritual y anímica, donde ninguna estrella de esperanza puede brillar. Si Dios es vida, su ausencia es una forma de muerte que se perpetúa, una existencia vaciada de propósito, de vitalidad, de aquello que nos hace verdaderamente humanos. Si Dios es gozo, su ausencia es la desesperación pura, la incapacidad de sentir la más mínima chispa de alegría o consuelo. Y si Dios es paz, su ausencia es el tormento incesante de la agitación interna, el caos del alma, sin ancla ni refugio. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos ofrece una visión penetrante de este destino. Hablando de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, declara con una gravedad que corta el aliento: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, excluidos de la presencia del Señor. Deteneos en estas palabras. No es una mera ausencia pasiva, sino una exclusión activa y judicial. Es ser apartado, de manera definitiva, del rostro de aquel para quien fuimos creados. Y no solo de su presencia, sino también de la gloria de su poder. Esa misma gloria que sostiene los mundos, que infunde vida a lo inerte, que irradia belleza y orden en la creación. Ser excluido de esto es ser arrojado a un estado de impotencia absoluta, de esterilidad espiritual, donde nada bueno puede florecer, porque la fuente de todo bien ha sido repudiada y, consecuentemente, retirada. En ese lugar, en ese estado de separación consumada, no hay gracia. La gracia, ese favor inmerecido, esa misericordia que frena el juicio, esa fortaleza divina que nos sostiene en la debilidad, simplemente no existe allí. El alma queda expuesta a la totalidad de su propia miseria,
a las consecuencias plenas de sus elecciones, sin el bálsamo ni el freno de la clemencia divina. Todo lo que fue sembrado en vida, en términos de rebelión y pecado, se cosecha en una eternidad sin paliativos. Tampoco hay amor, porque Dios es amor, y estar separado de Él es estar en un vacío donde el amor no puede respirar. Lo que podría quedar son sus caricaturas distorsionadas, la autocompasión, la amargura, el resentimiento, la incapacidad de conectar o de sentir empatía, un aislamiento egocéntrico que se consume a sí mismo. Y por supuesto allí no hay perdón. El tiempo de la súplica, del arrepentimiento, de la reconciliación, pertenece al ámbito de esta vida terrenal, el escenario de la prueba y la elección. Una vez cruzado el umbral final y pronunciada la sentencia del justo juez, la puerta de la misericordia, tan largamente abierta, se cierra para siempre. El perdón es un acto de Dios que encuentra su receptáculo en un corazón contrito, donde no hay posibilidad de tal contrición ni acceso a la fuente del perdón. Solo queda la inexorabilidad de la justicia. El verdadero castigo, entonces, no es tanto un catálogo de torturas físicas impuestas por un Dios vengativo, aunque el sufrimiento consciente es una realidad ineludible en tal estado, sino la agonía intrínseca de un alma creada para la comunión con Dios y que ahora se encuentra eternamente privada de esa comunión. Es la sed inextinguible del siervo que brama por las corrientes de aguas, pero que sabe que nunca más beberá. Es la oscuridad del pródigo que nunca regresó a la casa del Padre y se descubre en una tierra lejana, sin sustento, sin esperanza, habiendo malgastado su herencia de manera irrevocable. Es el vacío del alma que, habiendo sido diseñada para contener el océano infinito del amor divino, se encuentra perpetuamente vacía, reseca, clamando en una esterilidad sin fin. ¿Puede la mente humana, aún envuelta en el velo de la carne, sopesar la magnitud de tal pérdida? Hemos nacido en un mundo bañado por la gracia común de Dios, donde su sol brilla sobre justos e injustos, donde su lluvia nutre la tierra de todos. Aún los más alejados de Él experimentan indirectamente los beneficios de su bondad general. ¿Cómo sería entonces existir en un lugar donde cada vestigio de esa bondad, cada eco de su amor, cada átomo de su gracia ha sido completamente erradicado por la propia elección del alma de vivir sin Él? Este, y no otro, es el verdadero castigo. La ausencia autoimpuesta y eternamente ratificada de Dios. Y es esta ausencia la que da a las imágenes de fuego y tinieblas su más profundo y terrible significado. Y en medio de estas reflexiones sombrías, cuando el alma se encoge ante la perspectiva de una eternidad separada, surge una pregunta, casi un susurro de esperanza o una acusación velada. ¿Concibió el arquitecto del universo este lugar de tormento con la humanidad en mente? Fue el infierno, desde su origen, el destino predeterminado para sus criaturas terrenales, una cámara de castigo diseñada para el hombre. Escuchad con atención, pues la respuesta que nos ofrece la Escritura podría sacudir los cimientos de nuestras más arraigadas concepciones sobre la justicia y el propósito divinos. Porque hay una palabra, una frase pronunciada por el propio Hijo del Hombre en su discurso sobre el juicio de las naciones, que rasga el velo de esta terrible incertidumbre. Al describir la sentencia de aquellos que se hallarán a su izquierda, el Rey dirá: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Preparado para el diablo y sus ángeles. Meditad en la profundidad de esta afirmación. No dice, preparado para vosotros, oh hijos de Adán. No. El diseño original, el propósito primordial de ese fuego eterno, de esa separación radical de la fuente de toda luz, no estaba destinado a la raza humana.
Su concepción se remonta a una rebelión más antigua, a una traición cósmica perpetrada por seres de luz que eligieron la oscuridad, por aquellos ángeles que, encabezados por el adversario, se alzaron en soberbia contra el Altísimo. Fue para ellos, para estas entidades espirituales cuya caída precedió a la del hombre, para quienes se dispuso este abismo de justa retribución. Un lugar consecuente con una rebelión de tal magnitud, una elección consciente y radical contra el amor y la soberanía del Creador, hecha por seres que conocían de cerca la gloria divina. El infierno, en su génesis, no llevaba el nombre del hombre. Entonces, ¿cómo es que la humanidad, esta frágil arcilla animada por el soplo divino, se encuentra en peligro de heredar un destino tan ajeno a su concepción original? La respuesta, tan trágica como ineludible, yace en la libertad con la que fuimos investidos. Al ceder a la tentación, al escuchar la voz del engañador y desobedecer el mandato claro de su Creador, el hombre eligió, en esencia, aliarse con aquella rebelión primigenia. Abrió una puerta en su ser a la misma oscuridad que había precipitado la caída de los ángeles. Y al persistir en esa senda de separación, al endurecer el corazón ante los innumerables llamados de la gracia, al rechazar el amor redentor que Dios mismo proveyó en la persona de su Hijo, el ser humano, por una decisión voluntaria y continuada, se hace a sí mismo partícipe del destino de aquellos a quienes ha decidido seguir. Ir allí, a ese fuego preparado, no para él, sino para el arquitecto del mal y sus cohortes, no es el cumplimiento de un decreto divino arbitrario contra la humanidad, sino la consecuencia final de una elección trágica, la de rechazar el amor de Dios, la de preferir la autonomía ilusoria de las tinieblas a la comunión gozosa de la luz. Dios, como hemos contemplado, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su corazón paternal no se complace en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Cuántas veces, a lo largo de la historia, ha extendido su mano, ha enviado a sus profetas, ha susurrado a la conciencia, ha manifestado su amor de maneras incontables, buscando rescatar al hombre de un camino que no era el suyo? El infierno, para el ser humano, es entonces como una tierra extranjera, un exilio autoimpuesto a un reino para el cual no fue creado. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, diseñados para la comunión con Él, para reflejar su gloria, para vivir en su amor. Por ello, la separación de Él resulta en un sufrimiento tan profundo, tan contrario a nuestra naturaleza esencial. Es el pez fuera del agua, el águila sin los cielos, el alma sin su Dios. La tragedia no es que Dios haya preparado una trampa para el hombre, sino que el hombre, seducido y luego obstinado, elija saltar al abismo que fue cavado para otros. Cambia esto nuestra perspectiva. Nos permite ver con mayor claridad la inmensidad del amor divino que, sabiendo que no éramos los destinatarios originales de tal condena, proveyó un camino de escape tan costoso como la sangre de su propio Hijo. El hecho de que el fuego eterno no fuera preparado para ti subraya la naturaleza intrusa del pecado en la experiencia humana y la condición anómala de un ser humano destinado a la perdición. Es una desviación, una terrible anomalía en el plan original de un Dios cuyo deseo siempre ha sido tener una familia, un pueblo que habite con Él en luz y amor eternos. Que esta verdad resuene en lo más profundo de vuestro ser. No fuisteis creados para la oscuridad, fuisteis creados para la luz, y si alguno se encamina hacia aquella separación final, no es porque Dios lo haya predestinado cruelmente, sino porque, a pesar de todo el amor y toda la gracia ofrecida,
eligió con voluntad firme el sendero que conduce al exilio preparado para el rebelde original y sus seguidores. Que la solemnidad de esta revelación nos impulse, no al temor que paraliza, sino a una gratitud aún más profunda por el rescate ofrecido y a una vigilancia constante para no desviarnos hacia un territorio que nunca nos fue destinado. Después de haber transitado por valles de sombra y contemplado abismos de separación, cuando el eco de las advertencias divinas aún resuena en los confines más íntimos de nuestro ser, podría parecer que la oscuridad es la única conclusión, que el temor es el único legado. Pero, ¿sería esta la totalidad del mensaje del Dios eterno, aquel cuyo nombre es amor? No, y 1000 veces no. Pues incluso la descripción más pavorosa del juicio y de la perdición no es un fin en sí misma, no es una sentencia pronunciada con deleite por un juez implacable. Es, en su esencia más profunda, una campana que tañe con urgencia en la noche de la complacencia humana, un llamado vehemente al arrepentimiento, una sacudida necesaria para despertar al alma de su letargo antes de que sea demasiado tarde. El mensaje del infierno, en su cruda realidad, no tiene como propósito final hundirnos en la desesperación, sino impulsarnos hacia la única fuente de esperanza. Es la sirena que advierte del naufragio inminente para que el marinero busque con ahínco el bote salvavidas. Es el grito del centinela que anuncia el peligro para que la ciudadela refuerce sus murallas y clame por auxilio. Porque la verdad es esta, y que resuene con la claridad del sol de mediodía. Nadie, absolutamente nadie, necesita encaminar sus pasos hacia esa eternidad de separación. No es un destino ineludible sellado por un capricho divino. ¿Por qué? Porque el precio ya ha sido pagado. Porque aquel que es la vida misma descendió a las profundidades de la muerte, experimentó en su propia alma la agonía de la separación del Padre, ese infierno interior que sobrepasa toda comprensión, para que nosotros no tuviéramos que experimentarla jamás. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la respuesta del cielo al abismo del pecado humano. Recordad aquellas palabras que son el corazón mismo del Evangelio, la promesa que ha consolado a millones a lo largo de los siglos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios, no con un amor pasivo o distante, sino con un amor sacrificial, un amor que se entregó hasta el extremo. La condición no es una lista interminable de méritos o penitencias, sino una sencilla y profunda confianza, una fe que se aferra a la persona y a la obra de aquel que es el camino, la verdad y la vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La perdición, esa separación eterna de la que hemos hablado, tiene una puerta de escape claramente señalada, y esa puerta es Cristo. Él es el puente sobre el abismo, la luz en las tinieblas, la vida que vence a la muerte. Pero esta oferta de salvación, esta puerta abierta, no permanecerá así indefinidamente. Hay un tiempo para la búsqueda, un tiempo para la respuesta. El profeta Isaías, con la urgencia de quien ha vislumbrado la majestad divina y la brevedad de la oportunidad humana, nos exhorta con palabras que atraviesan las edades. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mientras puede ser hallado, hay un mientras, un lapso de gracia, un hoy de salvación. El Dios que es paciente y no queriendo que ninguno perezca, también es un Dios de tiempos y sazones. Su llamado resuena hoy, su mano está extendida hoy. Ignorar esta invitación, posponer la respuesta, es jugar con un destino eterno, es despreciar la longanimidad de aquel que anhela nuestra reconciliación.
La esperanza, por tanto, no es una ilusión vana ni un optimismo infundado. Es un ancla firme para el alma, sumergida en las profundidades inmutables del carácter y las promesas de Dios. Es saber que, a pesar de nuestra fragilidad, de nuestras caídas, de la oscuridad que a veces nos rodea, hay un Redentor que vive, que ha vencido al pecado y a la muerte, y que ofrece gratuitamente la vida eterna a todos los que acuden a Él con un corazón arrepentido y una fe sincera. El camino ha sido trazado con sangre divina, la invitación ha sido extendida con amor eterno. La advertencia sobre las consecuencias de rechazar tal amor ha sido proclamada con solemne claridad. ¿Qué más podría hacer el cielo? La elección, en última instancia, reside en la voluntad de cada ser humano. Pero que nadie diga que no fue advertido, o que no se le ofreció una vía de escape. La existencia misma del infierno, tal como la describe la Escritura, sirve como el telón de fondo oscuro que hace que la luz del Evangelio brille con una intensidad aún mayor. Es precisamente porque la separación es tan terrible que el don de la reconciliación es tan precioso. Es porque la condena es tan justa que la gracia es tan asombrosa. Así pues, que el conocimiento de estas verdades no nos suma en una parálisis de terror, sino que nos impulse a correr hacia los brazos abiertos del Padre a través del único mediador, Jesucristo nuestro Señor. Que la urgencia de la advertencia se transforme en la diligencia de la búsqueda y que la oscuridad del juicio temido nos haga apreciar aún más la maravillosa luz de la esperanza que todavía hoy, en este instante, nos es ofrecida. Todavía hay esperanza, porque todavía hay un Salvador. Todavía hay esperanza, porque todavía resuena el llamado. Todavía hay esperanza, porque la puerta de la gracia, aunque estrecha, aún no se ha cerrado. Desde lo más profundo de mi ser, agradezco tu compañía hasta el final de esta jornada, a través de senderos tan solemnes y trascendentales. Tu perseverancia en escuchar es un testimonio de la sed que el alma tiene por la verdad. Si estas palabras han sembrado en ti una semilla de reflexión, si han removido las aguas de tu entendimiento o han fortalecido tu espíritu, te imploro con la fuerza de la convicción que nos ayudes a continuar esta labor. Cada vez que compartes estos mensajes, cada me gusta que otorgas, cada comentario que dejas y sobre todo, si te suscribes a este canal y activas las notificaciones, nos permites forjar nuevas crónicas, desenterrar más gemas de la sabiduría bíblica y llevar la palabra de Dios a corazones que la buscan, a oídos que necesitan escuchar. Tu apoyo es el aliento que impulsa esta voz en medio del desierto de la confusión moderna. Juntos podemos erigir un faro de conocimiento y esperanza. Que la bendición del Altísimo ilumine tu senda, afirme tu fe en su verdad eterna y selle tu alma con su paz insondable. Amén.